Buenas tardes, maestra. Buenas tardes o buenos días o buenas noches, no sé cuándo vea el video. Sobre el tema que nos tocó y nos dio del trabajo de la actividad es de la violencia. Que la violencia es un tipo de interacción entre individuos o grupos presente en el reino animal. No simplemente hay violencia animal, sino hay violencia intrafamiliar o familiar entre demás personas, o no es violencia, pero en este caso también puede haber violencia escolar o conocida más bien como bullying. La causa del daño o impone es una situación a otro o otros animales. En las sociedades humanas civilizadas, la violencia se caracteriza por la presencia del Estado como institución monopolizadora de la violencia y se manifiesta como modalidad de cada una de ellas. Una serie de conflictos sociales muy variados de signos diversos o como la guerra lo dice, crimen, terrorismo, entre otras cosas. El terrorismo, la legítima defensa, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil, resistencia a la opresión, la esclavitud, las cárceles, los duelos y niñas, algunos deportes y artes marciales, la crueldad hacia los animales puede producirse a través de acciones, lenguajes no debidos, pero también de silencios e inacciones que pues no se debe de hacer entre los seres humanos o en este caso algunos seres humanos con los animalitos. En la siguiente, pues voy a dejar una imagen referente a la violencia, que no solamente es violencia familiar, sino también maltrato de animales. Después de eso, hay a veces es como valorada negativamente por la ética y la moral y el derecho. A uno de esos casos, los que pueden considerarse legítima, la violencia puede ser caracterizada ofensivo o defensivo. También se utilizan los conceptos de violencia proactiva y violencia reactiva. En estos últimos casos, justificación ética de la violencia como la legítima defensa del derecho de resistencia contra la opresión. En este caso hay un concepto que es la violencia es el uso inmoderado de la fuerza física o psicológica por parte del violento o agresor para lograr objetivos que van contra la voluntad de violentado o víctima. Pero la violencia puede también proyectarse no solo contra personas, sino contra animales, como les había dicho, crueldad hacia los animales, plantas, objetos artísticos o religiosos. Iconoclástica, que es en entorno natural o medio ambiente, contaminación ambiental, puede insertarse con diversos estímulos y puede manifestarse también de múltiples maneras asociadas, igualmente a los variados, múltiples maneras asociadas, procedimientos de la humillación, la amenaza, el rechazo, el acoso o las agresiones de alguna persona, verbales, emocionalmente. Verbales, ¿qué quiere decir? Que pues, básicamente la persona está diciendo groserías, insultando a la otra, cosa que pues a lo mejor y muchos lo hacen porque pues no les cae bien o simplemente porque los hacen menos que ellos, vaya. Hay morales y físicas que puede ser, las consecuencias puede ser en casi todos los casos la lección de destrucción en parte o en todo de un ser o grupo humano, por un lado de un animal o de una especie natural, por otro o de objetos, bienes y propiedades y especies natural, raramente propios y más frecuentes ajenos o comunes a las personas,
Aparte de una violencia física, hay que mencionar también que aparte de la violencia, hay violencia emocional independiente o que la que suele acompañar según la índole de la agresión es el daño en forma de desconfianza o miedo sobre el que se construye a las relaciones interpersonales y se halla en el origen de problemas en las relaciones grupales bajo formas de confianza o miedo sobre el que se construye algunas relaciones y se halla en el origen de ya sea grupales bajo formas como la polarización, el resentimiento o el odio de la persona. Como lo había dicho, hay tipos de violencias que no específicamente tienen que ser entre los humanos, hay animal, niños, que en niños es más común, no es como un tema de violencia, pero en niños es más común como el bullying. ¿Por qué? Porque pues también aún así se trata de violencia escolar hacia los niños. Entonces, pues como lo dice también la información que acabo de decir, no simplemente es de pues a lo mejor y que le cae mal a la persona, también puede ser desde resentimiento u odio, o pues llega el tipo de personas que dicen, no, es que me cae mal y por eso lo voy a hacer. Entonces, son esos tipos de violencia y el concepto que acabo de dar.